Y hasta aquí el parche 9.2 de World of Warcraft, el parche más reciente de Shadowlands, el fin de la eternidad. Un parche que llega en el que es probablemente el peor momento de la historia de este juego. Los sistemas de Shadowlands, la sensación de que tenemos más de lo mismo de siempre, y los retrasos de contenido, sumado a ello a la competencia cada vez más innovadora y que es capaz de atraer la atención a los amantes del género, ha provocado el éxodo de jugadores más grande desde Draenor. Me atrevería a decir que mucho más que en aquel entonces. El parche 9.2 viene con el clásico contenido de cada parche, una nueva banda, nuevos afijos y cambios en sus sistemas, así como una nueva zona que hay que decir que es artísticamente hermosa. Cerez Mortis destaca por su ambientación, su música, cada uno de los pequeños detalles de esta pequeña zona son preciosos. Cierto también que no nos recuerda a casi nada de lo que consideramos Warcraft, pero es una sensación que tenemos ya hace tiempo con la propia historia. Así que con todo este nuevo contenido y cambios, ¿vale la pena volver a WoW en el parche 9.2? Y es la pregunta que se hacen los jugadores que abandonaron muy temprano Shadowlands. Igual dejasteis en el 9.0 después de la bajada de hype, o igual lo hicisteis después de probar o sufrir Corcia, algo bastante común. Pero para responder a esa pregunta tenemos que analizar cómo está uno de los problemas principales de esta expansión, sus sistemas. Cómo están los sistemas en el 9.2. Y hay una buena noticia. Por un lado, sí es cierto que no hay menos sistemas, hay alguno más, pero también es verdad que se ha reducido muchísimo lo que es el abuso de estos sistemas. Por ello en este vídeo vamos a analizar cada uno de ellos, cómo está el tema ahora mismo, y luego analizaremos si este 9.2 puede significar un futuro brillante para World of Warcraft, o realmente seguimos con la misma preocupación que teníamos hace apenas unas pocas semanas. Shadowlands será recordada por ser la expansión de los sistemas. Sistemas por todas partes. Tienes que elegir nada más empezar entre 4 curias, pero no por el aspecto rolero del asunto o por la que más atraiga, sino por la que te convenga más o funcione mejor con tu clase. Atar el rendimiento de tu personaje a una elección que debería ser puramente RPG es un fallo que Blizzard cae muchas veces. Sin embargo, los sistemas es cierto que han visto reducido el malestar que provocaban desde el parche 9.1.5. Entonces ya Blizzard tomó la decisión de hacer caso a la comunidad y hacerlos menos sufribles. Y todo esto en respuesta a un abandono masivo de jugadores que habían abandonado Shadowlands para no volver. Desde entonces podemos cambiarnos de curia, incluso volver a una de las que pertenecíamos anteriormente sin ningún tipo de penalización. También es cierto que si nos cambiamos de curia tenemos que volver a subir el renombre, pero también es verdad que ahora mismo el renombre está prácticamente regalado. Subimos renombre con relativamente poco esfuerzo. Incluso con la cadena de misiones del 9.2, con tan solo 3 primeros capítulos, subiremos 13 niveles de golpe prácticamente. Cada cosa que hagamos, algunas misiones de mundo, las convocatorias, mazmorras, asaltos, todo nos da renombre. Y no me malinterpretéis, World of Warcraft es un MMO, y el grindeo es parte intrínseca de este género, y es divertido y reconfortante grindear cosas, por eso nos gustan los MMOs. El problema de Shadowlands no es tanto el grindeo como concepto, sino su implementación en estos sistemas y sobre todo con sus recompensas. Un ejemplo claro son los conductos, algo totalmente necesario e importante para el progreso de nuestro personaje. Ha sido un verdadero desastre si pretendíamos maximizarlos. Otra mecánica que solventa de alguna manera este problema llega con el 9.2. Conseguiremos un objeto que podremos subir todos nuestros conductos a nivel 266. Eso sí, para conseguirlo tenemos que subir la reputación a amistoso con los Iluminados, la nueva reputación de Cerez Mortis. También al llegar al saltado conseguiremos otro objeto que nos subirá todos los conductos a 278. Y aquí viene la gran cagada. No podremos comprar el objeto con alters, así que si queremos esta ventaja con estos alters tenemos que grindear también reputación con ellos. Pero bueno, es mejor que lo que había antes. Cualquier cosa que no sea Corcia es ganancia para todos. Yo no sé si lo he dicho alguna vez, pero Corcia la odio a muerte, la odio más que Putin a la OTAN. O sea, no puedo con la zona esta, en serio. Es terrible, diseño terrible, zona terrible, todo mal. En el parche 9.1 tenemos este legendario, Cordón de Unidad. Es un legendario relativamente fácil de conseguir que dispondrá del poder legendario de nuestra curia. Podemos llevar doble legendario, este objeto junto a otro legendario que ya teníamos antes o que podemos conseguir por los medios tradicionales. Para conseguir esto tenemos que hacer la campaña de Cerez Mortis hasta el capítulo 7 y subir nuestra reputación con los Iluminados a Venerado. Una vez conseguido esto podemos comprar directamente este legendario en el NPC. Sobre el tema del grindeo de reputación, no tiene nada que ver con Corcia, como decíamos antes. Haces tus diarias cada día y la subida de reputación fluye. Así que para las primeras semanas deberíamos tener sin problema
el doble legendario y el tema de los conductos y demás cositas. De hecho, si eres uno de esos jugadores que no jugó Shadowlands o que lo abandonó muy pronto, este parche es un momento bueno para volver y ponerse al día. Se ha reducido muchísimo, como os comentaba, los abusos de estos sistemas, dejando cosas como las curias o el renombre en segundo plano totalmente. Además, la posibilidad de hacer combinaciones con 2 legendarios nos va a permitir tener una escalada de poder importante en nuestros personajes. Seguramente va a ser algo muy divertido. Es algo muy común en el último parche de cada expansión, cuando nuestro personaje es más poderoso que nunca, los sistemas funcionan. Siempre Blizzard arregla las cosas en el punto 3, esta vez en el punto 2. Pero sí, es muy común. O sea, este último parche, si queréis volver, es un buen parche para volver, porque los sistemas no son como antes, es relativamente fácil ponerse al día. Y oye, pues un poquito de World of Warcraft no sienta mal a nadie. Cuando todavía nos preguntábamos por qué Blizzard un día pensó que eliminar los tier sets era una buena idea, pues lo traen de vuelta en el parche 9.2, pero vuelven de una forma muy buena. Los podremos obtener de la raid, como siempre, en el sepulcro de los primeros, mediante tokens que nos caerán en jefes específicos. Y esto nos va a quitar muchas frustraciones de encima y saber exactamente dónde tenemos que conseguirlos. Además, compañeros de banda podrán comerciarlo con nosotros, por fin. Así que podemos conseguir nuestros bonus de tier de una forma bastante rápida. Además de esto, nos incluye una novedad muy interesante, el catalizador de creación, que lo desbloquearemos en la 8ª semana de la campaña. Con él podremos craftear la pieza de tier que nos falte utilizando flujo cósmico, en combinación con una pieza de armadura que no pertenezca al tier. Podemos usar una pieza que consigamos en Míticas Plus, PvP puntuado o de la propia raid. Esto nos va a permitir completar nuestro tier set aunque tengamos muy mala suerte, o equipar más rápidamente a alters, lo cual nos tomará tiempo, pero mucho menos que intentar conseguirlo de la forma clásica. En el tercer capítulo de la campaña desbloquearemos un nuevo sistema, el cifrado de los primeros. Con el desbloqueo conseguimos un compañero muy gracioso, Pocopoc, que por cierto no sabía yo que en Ceres Mortis habían valencianos, porque esto de Pocopoc es muy valenciano, ¿eh? Iremos desbloqueando ventajas que hará que nuestro compañero Pocopoc adquiera nuevas habilidades. Está bastante bien desde el punto de vista que es un sistema extra que no va a tener nada que ver con el progreso de nuestro personaje. Tan solo hacernos un poquito la vida más fácil en Ceres Mortis a medida que vayamos subiendo en este sistema. Iremos consiguiendo también recompensas y desbloqueando otras consolas con las que incluso podemos conseguir mascotas y monturas. Es un sistema que está bastante bien. Igual se han pasado un poquito con los tiempos de investigación, algunos de varios días, que esto parece un juego de móvil, pero bueno, es un sistema extra que nos da una razón más mientras subimos reputación y hacemos nuestras tareas diarias en la nueva zona. Así que sí, el parche 9.2 es un buen momento para volver si es que queremos volver. Si somos riders o jugadores que no hemos abandonado el juego durante esta debacle, nos va a traer cosas muy típicas de los últimos parches de una expansión, cuando llega a ser muy cómoda y divertida. Elimina además muchas de las incomodidades de los sistemas y el grindeo se siente más lógico. Como os decía antes, el problema no es el grindeo, sino cómo está implementado en los sistemas que nos coloca Blizzard. Pero muchos también volvemos con las vistas al 10.0, a la próxima expansión. Creo que el 9.2.5, que traerá algunas novedades interesantes y además viene lo del cross-faction, que todo el mundo quiere probar, creo que entonces vamos a ver que mucha gente que ha decidido pasar el 9.2 volverá entonces con el objetivo de volver a retomar el contacto con World of Warcraft. Porque Shadowlands lo podemos considerar el traspiés más grave que ha tenido este juego en casi 20 años. Creo que más allá de los retrasos de contenido, del hype inicial y el descubrimiento de que muchos de los sistemas de Shadowlands hacían aguas, eran lo mismo de siempre, creo que una de las razones por las que el juego está fracasando estrepitosamente es por el nulo respeto hacia el tiempo de sus jugadores mediante el establecimiento de sistemas abusivos. Luego fundamos el clásico y necesario grindeo de los MMOs con sistemas que disponen de una progresión vertical que destrozan la experiencia del jugador a cambio de conseguir poder para poder hacer el contenido que queremos hacer al final, atándonos a una spec de nuestra clase o atándonos a un tipo de contenido concreto sin poder disfrutar de los demás. Sistemas abusivos porque no tienen otro nombre. El juego está hecho exclusivamente para gente que va a mítico, pusea piedras altas con un solo personaje, no para el que quiere un MMO donde puede disfrutar de muchas otras formas. Hasta el PvPero que quiere hacer PvP le obligan a hacer 1000 mierdas antes de hacer lo que realmente les gusta. Y por eso la gente abandona este juego. Creo que WoW tiene algo que no tiene un MMO. Llámalo Final Fantasy, Lost Ark o como quieras. La magia de este juego, la historia, el entorno, el sistema de jugabilidad, creo que es incomparable y sigue siendo el rey por alguna razón. Creo que aún tiene el potencial de levantarse, de recuperar terreno perdido.
de ponerse con muchos millones de jugadores como a inicios de esta expansión. El problema es que la gente se descuelga muy rápido. El contenido en game creo que está muy bien y es una de las cosas que este juego destaca de sobremanera, pero están descuidando completamente otras formas de entender un MMO, a diferencia de otros MMOs de la competencia que están creciendo en gran medida porque han entendido que esto es importante para mantener a una audiencia enganchada. Estamos en un juego de suscripción mensual, un juego que no es barato. Y creo que Blizzard ha metido mecánicas que son dignas de juegos de móviles o incluso de juegos free to play. Realmente no se diseñan sistemas o se diseña contenido para disfrute de la gente, para que tú elijas cuándo quieres jugar, cuánto tiempo quieres invertir, sino para obligarte artificialmente a loguear todos los días, a hacerte un timing gating de contenido para que tú tengas que entrar cada 2x3 para poder por la noche ir con tus amigos a la banda, por ejemplo. Y esto creo que es una filosofía de empresa que está abocada al fracaso hoy en día. Hoy en día no estamos en 2010 ni en 2015 con Draenor. Estamos en una época en la que tenemos mucha oferta de entretenimiento, otros juegos, otros MMOs que funcionan sumamente bien, son sumamente divertidos, y también tenemos Netflix y muchas otras cosas. Blizzard necesita enfocar este juego y crear un juego en el que la gente quiera invertir tiempo. Antes, este juego era un lugar donde todos queríamos gastar horas y horas y horas. Ahora, realmente el juego nos obliga a tener que invertir horas y horas para poder disfrutar del contenido que queremos hacer. Y creo que es una mala praxis que está llevando adelante Blizzard con el consentimiento de Activision, porque al final los sistemas se hacen para eso, para que Activision cada trimestre pueda decirle a su junta de accionistas que mira, tenemos no sé cuántos millones de jugadores que loguean todos los días. Y creo que esto es algo que puede llevar a este juego al fracaso. Creo que después de la bala que tuvimos con Draenor, esta bala es bastante jodida, esta bala nos ha llegado al corazón y creo que esta vez sí, WoW tiene el peligro de no levantarse y quedarse hundido para siempre. Espero, y por eso soy de los grandes defensores de la compra de Microsoft. Creo que esta adquisición puede haber un cambio de filosofía, porque creo que este tipo de juego necesita otro enfoque diferente. Necesita volver a recurrir a las raíces de lo que es un MMO. Y no me malinterpretéis, a mí me encanta ir de banda, me encanta ir de Míticas Plus. El grindeo es parte importante de un MMO, me gusta, pero se nota demasiado que los sistemas de WoW no están hechos para grindear, están hechos para artificialmente hacernos entrar al juego una y otra vez y desesperarnos. Sí, han habido cambios positivos, han habido cambios sustanciales, pero 9.2 no me da esperanza. Me da esperanza la siguiente expansión. Espero que estas cosas las cambien. No solamente el tema de jugabilidad, el tema de cómo contar la historia. Creo que hay muchas misiones secundarias, diarias, que son vacías, son de relleno. La gran mayoría, cada vez más. A diferencia de expansiones como la Lich King, donde las historias secundarias nos daban contenido, nos daban información sobre la trama principal. Muchas de las tramas secundarias que hemos visto últimamente están muy bien. Podemos hablar de muchas, de los Drust, ¿vale? En BCA, historias secundarias que son sumamente interesantes, pero veo que la gran mayoría de misiones secundarias, que podrían bien apoyar un poquito de información de la historia, de lo que estamos viendo en la trama principal, se usan para hacer misiones tontas y estúpidas de relleno. Y creo que son cambios que necesita hacer Blizzard. Necesita convertirse un poquito menos en un juego estilo League of Legends, menos competitivo y que sea más un MMO, sin dejar, por supuesto, abandonado la parte competitiva, que creo que es de lo mejorcito que tenemos en el género. En fin, igual pido demasiado, pero creo que el futuro de WoW puede ser brillante si Blizzard cambia las cosas. Porque estos cambios del 9.1.5, del 9.2 que hemos visto, está muy bien, me emociona. Oye, Blizzard escucha, maravilloso. También escucharon cuando tuvimos el fiasco de Draenor. Escucharon muy bien. Y cuando vieron que Legión triunfaba, volvieron otra vez a esconderse en su despacho y pasar de nosotros. Entonces tampoco podemos fiarnos del todo que esto vaya mejor. Hay que esperar, hay que, confiar que cambien las cosas, pero estar alerta. Que no nos den, ya sabéis, gato por liebre, una vez más. En fin, acabo este vídeo diciendo que 9.2 me ha sorprendido. Creo que es un buen parche para volver. Para la gente que acabó hasta el moño de Shadowlands, de Ascuria y demás, creo que es un parche bueno para volver. Creo que vale la pena volver si tenéis muchas ganas de WoW. Y para ir preparándonos para la siguiente expansión que espero, creo, confío que va a ser un cambio importante en lo que es World of Warcraft. Así que sin más, muchas gracias por ver este vídeo como siempre. Recordad que podéis seguirme en redes sociales, Instagram y Twitter, así como el Discord. Por favor, unidos al Discord. Estamos haciendo eventos, estamos haciendo una comunidad inmensa. Además, estamos creando una comunidad en Battle.net donde
también va a ser la extensión de 2 hermandades que vamos a montar, bueno, que están montadas ya, en Dunmore y en Sanguino, para Alianza, para Horda. Queremos hacer una comunidad donde nos podamos juntar jugadores de World of Warcraft, hacer eventos juntos, jugar juntos y crear una comunidad pues sana, amigable y sobre todo para que disfrutemos juntos de este universo que tanto nos apasiona. En fin, gente, tampoco nos despedimos sin antes agradecer a los miembros del canal. Gracias por apoyar este proyecto mes a mes. Recordaros a los demás que podéis uniros al canal mediante el botón unirse abajo de este vídeo. Así que sin más, gente, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. Un abrazo.